ya debes saberlo, yo soy profundísimo fan de el equipo de economistas del BBVA Bancomer. Es un equipo bastante sólido, es un equipo que tiene muy bien puestos los pies en la tierra, porque luego hay algunos que parece que viven en otro planeta o que no salen de su cubículo. En los últimos días, Bancomer ha dado a conocer dos estudios que a mí me parecen verdaderamente interesantes y por eso busqué a Carlos Serrano, quien es el economista en jefe del BBVA Bancomer, para hablar sobre estos dos grandes estudios. Uno sobre las remesas y otro sobre cómo sigue creciendo el crédito al sector privado, particularmente a las empresas pequeñas y medianas. Espero que no hayas oído la introducción porque es muy elogiosa para ti. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David, ¿cómo te va? Con gusto de saludarte. Carlos, ¿con cuál empezamos? ¿Cuál de estos dos estudios que a mí, insisto, me parecen fundamentales, te gusta para arrancar? El que quieras, David, muchas gracias. Si quieres, podemos comentar algo de las remesas, si te parece, y luego seguimos con el crédito. Me parece perfecto. Eh, ¿qué es, qué es lo principal que encuentran, Carlos, en este estudio sobre las remesas? Mira, que continúan creciendo medidas en dólares. Entraron al país 2.470 millones de dólares en el mes de agosto. Este es el mes de agosto más alto en toda la historia en recepción de remesas. Y eso, como sabes, tiene una importancia pues, muy importante a nivel macroeconómico, no solamente para las familias que la reciben, sino para la balanza de pago. Las remesas son ya hoy la principal fuente de divisas en el país, más que el petróleo, más que el turismo, entonces tiene una importancia muy grande, como te decía, para un enfoque de la balanza de pago. Y entonces, en este sentido, son buenas noticias. Si se miden las remesas en pesos, es cierto que disminuyeron, pero disminuyeron por la apreciación del peso que ha tenido este año. Pero desde una perspectiva macroeconómica, lo importante es medirlas en dólares, creo yo. Y esta cifra es muy alta, representa un crecimiento de 8.8% contra el mismo mes del año anterior. Y vamos en rumbo para tener un año récord en recepción de remesas. La principal razón que está detrás de esto, David, es la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos. El mercado laboral de Estados Unidos es de lejos el principal determinante de recepción de remesas en México, y ahí vemos buenas noticias. Tenemos hoy una tasa de desempleo de las más bajas en muchos años, en 4.4%, lo que pues muchos en Estados Unidos creen que ya es que se está por debajo incluso de la tasa neutral de desempleo, con un mercado laboral pues cada vez más fuerte, y eso significa pues que muchos de los compatriotas que trabajan allá en el sector de servicios, sector de construcción, han recuperado sus empleos y que por tanto puedan enviar más remesas. Hay que recordar pues que las remesas tuvieron años de bastante debilidad después de la crisis en Estados Unidos, después de la crisis de 2009 que se desató con Lehman Brothers. Pues la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó, hay que recordar, a irse a más del 10%, y eso significó pues, una caída muy importante en la remesa, sobre todo porque uno de los sectores más golpeados fue el de la construcción, que emplea a muchos mexicanos, y por tanto una caída, pero ahora vemos una recuperación, como te decía, a grado tal que vimos el mejor mes de agosto en la historia en cuestión de recepción de remesas. Y además habría que destacar otra parte, que se creía que había un convencimiento, una opinión, diría yo, basada más en miedos e infundada de que las remesas iban a caer en cuanto Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Así es, había quien tenía ese miedo. Nosotros no lo vemos así, porque creemos que por mucha retórica que tenga el señor Trump o que acabe actuando, es poco lo que va a poder hacer con la remesa. Eh, Primero, si pone algún impuesto o algún tipo de medida restrictiva, pues para que sea efectivo, tendría que ponerse las remesas a todo el mundo, porque si solo las pusiera México, primero, además de ser un tema discriminatorio, que seguramente tendría oposición
en el Congreso, pero además no sería efectivo, porque si ponen nada más impuestos para enviar remesas a México, pues los mexicanos pueden enviarlas a Canadá o a España o cualquier otro país y de ahí a México. Y tratar de poner barreras o impuestos al envío de remesas a todo el mundo, pues sería una cuestión que afectaría al movimiento de capital en Estados Unidos, al libre movimiento de capitales, que se me hace muy difícil que lo quieran poner, y además algo muy difícil de rastrear. Hoy en día es muy complicado distinguir a veces entre una remesa de otro flujo de capital. Hoy es muy fácil enviar remesas pues con el botón de una computadora. Entonces, yo creo que vimos mucha retórica, como siempre con el señor Trump, era una medida que sería difícil que se aprobara de una forma masiva y efectiva. Entonces yo creo que a pesar de el miedo entendible que pudieron tener muchos mexicanos de que pudiera pasar algo con las remesas y que por lo tanto enviaron montos muy elevados en diciembre, yo creo que al final de cuentas pues no va a ser factible que acabe imponiendo barreras efectivas en el envío de remesas a México el señor Trump. ¿Y tú esperarías que, como dice el Banco Mundial, que las remesas vayan a seguir creciendo de una manera tan importante? Sí, nosotros estamos pronosticando que van a seguir creciendo a ritmos similares a los que hemos estado viendo, a estas tasas tan altas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el mercado laboral en Estados Unidos va a seguir pujante, va a seguir fuerte debido a la recuperación que hay en Estados Unidos, a la consolidación del mercado laboral, uno, y dos, también a este tema que comentábamos, a medida que vaya quedando más claro que, que las posibles medidas que pueda tomar Trump contra esto son muy limitadas y no van a ser efectivas, pues va a haber más confianza y vamos a estar viendo pues flujos constantes y crecientes en remesas. Entonces, creo que así va a seguir siendo. Y el resultado es el que te decía, las remesas hoy es la principal fuente de divisas, incluso más que lo que se recibe por inversión extranjera directa. Entonces juegan un papel muy importante a nivel macroeconómico en nuestro país. Ahora te llevo al siguiente tema. Otro de los miedos que había, que lo vienen a desmentir ustedes con datos duros, con cifras inobjetables, es justamente el del crédito. Había quienes decían que la economía iba a ir perdiendo velocidad y que el crédito se iba a caer, lo cual no está sucediendo. No, así es. Tenemos ya datos de crédito que otorga la banca comercial al sector privado hasta agosto, David, y lo que vemos es un crecimiento anualizado de 3.2%. Entonces no hemos visto esa desaceleración. Como apuntabas, principalmente estamos viendo un crecimiento en el crédito de empresas que crecieron casi el 16%, que son una cifra muy elevada. Y creo que esto se debe a diversos factores. El primero, pues que por el lado de la oferta, la banca en México continúa muy bien capitalizada. El sistema bancario en México, que es uno de los mejores capitalizados en el mundo, como sabes, que logró cumplir con las reglas de Basilea III sin dificultades. Y todos los bancos. Y todos los bancos en el sistema, todos, absolutamente todos, eso, no hubo un país que cumplieran todos los bancos tan rápido, porque si recuerdas, Basilea III había un periodo de transición, en México lo hizo de manera inmediata. Entonces vemos un sistema solvente donde no hay restricciones a la oferta de crédito. Segundo, lo que estamos viendo también es que llevamos viendo, yo diría en los últimos 2 o 3 años, un esfuerzo muy importante de un buen número de bancos en México para acercarse a las pymes. Este era un mercado que había costado trabajo a bancos, es un mercado pues difícil de entender, pero ya hay muchos bancos que han incursionado y estamos viendo tasas de crecimiento muy altas. Hoy el acceso que tienen las pymes al crédito ha crecido enormemente y eso se refleja en estos números. Y la tercera razón, creo, David, por la que no hemos visto una caída, también radica en la demanda. La demanda de crédito ha seguido creciendo, a pesar de la incertidumbre que hubo a principios de año con Trump. Esta se ha ido
disipando, la economía ha seguido, como hemos comentado en otros episodios, la economía ha seguido creciendo. La primera mitad del año tenemos un crecimiento robusto y eso se refleja también en una demanda importante de crédito. Entonces, pues como apunta, estamos viendo datos saludables de crecimiento de la cartera. Yo agregaría además que no solo es que esté creciendo la cartera, sino que está creciendo de forma sana, porque estamos viendo estos crecimientos, sí que la cartera vencida está aumentando, ¿no? Entonces eso también es un tema a recalcar. El, el modelo de la banca en México es un modelo muy altamente regulado y con muy altas exigencias de capitalización. Hay quienes dicen que hay que aflojar, y es mucho del principio que se trae en Estados Unidos, que hay que aflojar la regulación para crecer. ¿Tú crees en esta posición? No, mira, yo creo que hay ciertas cosas de la regulación que vino tras la crisis que habría que revisar. En particular en Estados Unidos creo que este tema de revisar la regla Volcker Ujú, sería ujú. adecuado porque es una regla que, como sabe, ha impedido que los bancos puedan tomar posiciones propias en algunos valores y eso creo que lo que ha resultado es una menor liquidez en algunos títulos y eso puede incluso traer más riesgos hacia el futuro. Entonces, creo que sí hay unas cuestiones puntuales. En términos de los requisitos de capital y liquidez, yo creo que no se debería ver atrás, creo que es algo, en el caso de México, prácticamente ya se cumplía antes de la crisis. Esa es la razón principal por la que Basilea III se pudo actuar rápidamente. Los bancos ya estaban capitalizados y líquidos. Entonces, creo que eso es algo que México fue aprendiendo después de la crisis del 94, a tener requisitos de capital alto, y no solamente eso, sino a tener una definición adecuada de capital, a tener alertas tempranas, etcétera. Es algo que le ha costado a México pues muchos años y que otros países aprendieron ahora con la crisis. Entonces, yo creo que fuera de revisar algunos temas puntuales, pues el tener requisitos como los que hay ahora globales, capital y liquidez es algo que es sano para el sistema, que como hemos visto en el caso de México, tampoco frena el crédito. El crédito en México ha seguido creciendo y por otra parte disminuye la posibilidad de que se observen crisis como la que hay en Estados Unidos. Al final en Estados Unidos lo que ocurrió pues es que tenían unas reglas de capital muy laxas. Al final, si uno hubiese tomado definiciones de capital más estrictas, como las que tenían en México, por ejemplo, eh, y hubiera tomado únicamente el capital de alta calidad, pues muchos bancos en Estados Unidos las crisis les tomó con niveles de 2% y eso claramente no fue adecuado. Entonces, esa parte en particular me parece, David, que eh, es una lección que México ya había aprendido en 94-95, que otros países aprendieron ahora y que no, y es una lección que creo yo que no debería de olvidarse. Me quedo con eso. Es algo que no debería olvidarse. Carlos Serrano, te agradezco, de veras te agradezco muchísimo y mil felicidades por la calidad del análisis que hacen en tu oficina económica. Muchas gracias, agradecido soy yo por la invitación al programa, David.